Bienvenidos a esta charla sobre cómo leer, meditar, orar y hacer vida la palabra de Dios, que tradicionalmente se le ha llamado lección divina. La palabra de Dios, pues es guía en nuestro camino. Dios nos habla, Dios está presente ahí en su palabra. Y como dice la carta a los Hebreos, capítulo 4, verso 12, la palabra de Dios es viva y eficaz, más tajante que una espada de doble filo. O sea que por un lado y por otro, la palabra de Dios nos llega. Preparé por aquí unas diapositivas para ser más breve y amena la charla, la plática, la clase. Y ya de ahí vamos a hacer un ejercicio de la lección divina, ¿sale? Entonces, así le vamos a hacer. Voy a silenciar a todos para que ya hasta que vayan a participar, abren su micrófono. Comparto pantalla para que vean el material que aquí les presento. Aquí está lección divina. Ustedes pueden ver ahí una velita encendida. Pues conviene que cuando se lee la palabra de Dios haya alguna velita encendida que simboliza la fe, la oración, creer que Dios está presente y nos está escuchando. ¿Sí? La lectura meditada, orada de la palabra de Dios es una práctica muy antigua. Se le atribuye a un gran padre de la iglesia que se llama Orígenes de Alejandría, allá en el siglo III de nuestra era, o sea, hace 1700 años ya. ¿En qué consiste la famosa lección divina que luego vamos a ver que el Papa y los obispos piden que sea para todos los bautizados, para toda la iglesia, no nada más para los seminaristas, sacerdotes o religiosos, sino para todos? Consiste en la práctica de la obediencia total e incondicionada a Dios que habla, en la que el hombre se convierte en un atento oyente de la palabra. Así lo dice el Vaticano II en su Constitución para ver pantalla. Dei Verbum, en el número 1. Para obedecer a Dios antes hay que oírlo. ¿Qué nos dice? ¿Y cómo lo vamos a oír? Leyendo debidamente, y como nos enseña la tradición de la iglesia, que es efectivo leer, meditar y comprender su palabra. La Biblia no es cualquier libro. La Biblia es el conjunto de libros inspirado por Dios. Ningún otro libro o conjunto de libros fue inspirado por Dios, por el Espíritu Santo. Solamente la Sagrada Escritura, la Biblia, los 72 o 73 libros según se considere, ¿verdad? En la Iglesia Católica, porque los protestantes no tienen ese número de libros, tienen 7 y hasta 8 menos. En Mateo 7:24, ahí dice que quien escucha la palabra de Dios y la pone en práctica se parece a quien construye su casa, su vida, su familia, la sociedad sobre roca. La roca de salvación es Cristo. Entonces, escuchar y practicar, ¿sí? La Biblia se tiene que leer con fe, en un ambiente de oración. No es como una novela que te vas al mar y allá, bronceándote, te pones a leer. También puedes hacerlo con la Biblia, por supuesto, ¿verdad? La Biblia se puede leer en todas partes, pero no hay como buscar el sagrario, un templo, o en el campo, en el contacto con la naturaleza, con los árboles, donde haya silencio. Ahí es donde mejor se puede leer y escuchar la palabra de Dios para ponerla en práctica. En Lucas 11:28, otra vez repite Jesús que escuchar su palabra es el criterio principal para sus discípulos.
Eso lo dijo cuando una mujer le dijo, dichosa la mujer que te llevó en su seno, dichosa la mujer cuyos pechos te amamantaron. Y Jesús le dijo a esa persona, más dichoso el que escucha, se refiere atentamente, ¿verdad? La palabra de Dios. Más dichoso es quien la escucha y la pone en práctica. Ni solo escuchar, ni solo practicar. Bueno, no puede uno practicar si no sabe en qué consiste. Si sabe, ya no es ignorante, pero le falta voluntad, se queda a medias. Pues para no quedarnos a medias, hay que practicar bien la lección divina. En el documento de Aparecida del Papa y los obispos de Latinoamérica, dice unas palabras muy bonitas. La lección divina o lectura orada de la palabra de Dios es una forma privilegiada de acercarnos a la palabra divina y siempre produce frutos, no es estéril. Esa lectura meditada conduce al encuentro con Cristo Maestro, ¿sí? Y ahí les pongo algunas citas de encuentros que tuvo Jesucristo con personas que gracias a ese encuentro, a esa palabra que les predicó, ellos se convirtieron. ¿Cuánto desearíamos nosotros convertirnos a ejemplo de ellos? Ahí tenemos, por ejemplo, a la mujer samaritana, ¿sí? Se encontró con ella en el pozo de Jacob y la mujer se quedó emocionada de las palabras de Jesús y de la vida de Jesús, al grado que finalmente le dijo, dame siempre de beber de esa agua, con la cual no vuelva a tener sed. ¿Sí? O Zaqueo, al inicio de las clases yo les había explicado cómo se da el proceso de encuentro y seguimiento de Cristo, tomando como modelo a Zaqueo, ¿sí? Que lo escuchó, buscó a Jesús, lo escuchó y se quedó como discípulo para siempre. O María Magdalena, o simplemente María, que nos dice que el evangelio que estaba Marta y María. Marta andaba entre los quehaceres de aquí por allá y María se puso a sus pies a contemplar a Jesús y a escucharlo. Y ya cuando la hermana le dijo a Jesús, dile que me ayude, que no esté de perezosa, ¿eh? Le dice Jesús, mira, a mí no siempre me van a tener aquí. Ella en este momento ha elegido la mejor parte, que es escuchar mi palabra, que se les dio, ¿verdad? Y esa parte nadie se la quitará. Entonces hay que dedicar tiempo a trabajar, pero también tiempo a orar, orar con la misma palabra de Dios. O el suceso de los discípulos de Maús, Lucas 24, del 13 al 35, cuando Jesús se pone a su lado en su peregrinar y les empieza a explicar las escrituras, cómo era necesario que el Mesías padeciera y muriera para resucitar, y cómo los discípulos iban tristes, y cuando empezaron a entender la palabra de Dios que Jesús les explicó, empezaron a arder sus corazones, empezaron a sentir gusto por la vida, emoción, ganas de evangelizar, ¿sí? Ahí se les reveló Jesús, se nos sigue revelando Jesús en la palabra de Dios. En el documento La Iglesia en América, que es un documento que sacó el Papa San Juan Pablo II, en el número 8 dice, el encuentro con Cristo es el punto de partida de la fe o para la fe. Nadie puede tener fe si no se encuentra antes con Cristo. Y el encuentro pues es en la liturgia, pero en la liturgia siempre hay lecturas bíblicas, ¿sí? Y luego un documento del Papa Benedicto XVI del año 2010 se llama Verbum Domini, es una exhortación, es un documento después de haber oído el Consejo de Laicos, Religiosos, Sacerdotes y Obispos. Ahí en el número 86 dice, la práctica de la lección divina es para toda la iglesia, para todos, para ustedes, para mí, para los niños, para los catequistas, para los que trabajan en la pastoral social, ¿verdad? Y no nada más para los que van a misa. Es para todos la lectura meditada de la palabra de Dios. Y aquí tengo una foto
de algunos números y títulos del índice de la exhortación, Verbum Domini. Por ejemplo, en el número 72 dice que en la iglesia hay que encontrar la palabra de Dios en la Biblia, en la Escritura. La pastoral debe tener una animación bíblica. Nada que hagamos sea por puro impulso humano, sino impulsados por la palabra de Dios. La catequesis, ¿sí? Debe de tener su fundamento bíblico. La formación bíblica en general debe de llegar a todos los no cristianos y a los ya bautizados, porque a los que se preparan para el bautismo, a los catecúmenos, debe ser con la misma palabra de Dios, que reconozcan que Dios los ama, pues conforme a lo que dice la palabra de Dios, por ejemplo, ¿sí? La palabra de Dios y los fieles laicos, ustedes bautizados que no son sacerdotes ni religiosos o religiosas, ¿sí? Deben de darle un lugar, un espacio a la palabra de Dios en el matrimonio y en la familia, darle un lugar a la palabra de Dios, ¿sí? Y en el número 86 y 87 en concreto dice que se haga la lectura orante y meditada de la palabra de Dios, a lo cual se le llama lección divina. Bien, para que vean entonces, ahí hay otros números que retomo. Para servir a Jesús en los humildes, en los pobres, que necesitamos que la palabra de Dios nos anime. Ahí está el número 99, ¿sí? Para trabajar por la justicia en la sociedad, ahí está el número 100 y 101 de la Verbum Domini. Si queremos anunciar la palabra de Dios para que se mejore la reconciliación y se logre paz en los pueblos, con base en la palabra de Dios, número 102 de la Verbum Domini, ¿sí? La palabra de Dios se debe de anunciar, dice ahí, a los jóvenes, a los emigrantes, inmigrantes, a los que sufren, a los pobres, a los enfermos, a todo mundo, ¿verdad? Si queremos incluso motivar a que se proteja y cuide el planeta, a cuidar la casa común que es la tierra, el cuidado de la creación para que las siguientes generaciones tengan vida. Pues tenemos que hacerlo con base en la palabra de Dios, ¿sí? Ahora vamos a los pasos de la lección divina o lectura orada y contemplada para llegar a actitudes, a comportamientos con base en la palabra de Dios. Esta es la estructura más sencilla, son 4 pasitos para tenerlos bien memorizados y aplicarlos en cualquier momento. Ahora que ya carga uno la Biblia en los celulares, por ejemplo, agarras tu celular, haces una lectura y ya te sigues con los otros 3 pasos para la meditación. Entonces vean que eso lo dice el Papa y los obispos en el documento de Aparecida y también lo dice Verbum Domini, ¿sí? La exhortación Verbum Domini. Entonces hay unidad de criterios. Hay más pasos, pero los básicos son estos: lectura, meditación, oración y contemplación, ¿sí? Apréndanselos con una primera consonante o con la primera letra. La L de lectura, la M de meditación, la O de oración y la C de contemplación, ¿sí? Esos son los 4 pasos. En la lectura, pues vamos a descubrir qué dice Dios, ¿sí? Tanto a mí, a ustedes, a la sociedad. Luego, la meditación. ¿Qué me dice a mí Dios? ¿Qué le dice a la sociedad, a la iglesia, al mundo Dios? ¿Sí? En la oración, ya ahí nosotros le respondemos a Dios. Nosotros le hablamos a Dios en la oración. Y en la contemplación, descubrimos qué compromisos debemos asumir para vivir la palabra de Dios, ¿sí? Solo contemplando. Si uno no contempla en silencio, si no se encuentra cara a cara a Dios en el silencio, no descubre qué le pide Dios. Entonces, primero se los explico estos 4 pasos y ya luego hacemos el ejercicio, ¿les parece? Entonces, como pasos
presupuestos. Primero, buscar estacionarse o en un lugar tranquilo, ¿sí? Es recomendable donde haya silencio, donde haya plantas, ¿sí? Que no haya pericos porque si no los van a distraer, ¿sí? Una música, instrumental así, tranquila, puede ayudar. Después de tener un lugar así, ya bien sentaditos, después de haber hecho ejercicios de respiración profunda por la nariz y exhalar por la boca, por ejemplo, eso ayuda a concentrarse, ¿sí? Ya después se recomienda hacer una oración inicial, pedir al Espíritu Santo que nos ilumine, ya que vamos a leer su palabra para que la comprendamos y saquemos buenas conclusiones, ¿sí? Pero el paso entonces oficial es hacer la lectura. Y cuando uno lee, aquí tengo mi Biblia de Jerusalén, cuando uno lee, hay que leer con profunda atención, porque si nomás lee uno sin entender, nos pasa como los lectores, que si no preparan la lectura de la misa, ¿verdad? Leen con mala entonación, con mala ortografía. Entonces, hay que leer con profunda atención y comprender lo que estamos leyendo, ¿sí? Luego, en la lectura atenta, hay que fijarse en los verbos. Fíjense, el verbo indica acción, ¿sí? Los verbos indican acción. Y luego hasta hay que memorizar, si es posible, los verbos principales o más significativos. Hay que fijarse en los personajes, en los símbolos, ¿sí? Por ejemplo, yo les sugiero que hagamos el ejercicio a manera de taller, una lección divina del Evangelio del próximo domingo. Ahorita les voy a dar la cita bíblica. Entonces, estamos cómo debe ser la lectura, ¿sí? Luego vamos a repasar esto. Segundo paso, la meditación. ¿Qué me dice a mí? ¿Me debo confrontar con la palabra de Dios? ¿Debo de confrontar mi vida diaria? Hoy, ayer, mañana. ¿Cómo hacer vida esa palabra de Dios? En la meditación se recoge el mensaje central, los sentimientos y actitudes que nos transmite la palabra, ¿sí? Por ejemplo, es meditar, elegir una sola frase o un verbo y quedarse contemplando ese verbo o esa frase, ¿sí? El Papa Francisco nos da una recomendación, dice que cuando meditemos la palabra de Dios, este es un paso delicado. No hay que resbalar en interpretaciones subjetivistas, no desde mi criterio, sino desde el criterio de la tradición y magisterio de la iglesia. Hay que entrar en el surco de la tradición y magisterio de la iglesia. Sí, cuando ya la tradición o el magisterio se han pronunciado sobre esa lectura bíblica, así hay que entenderla. Claro, también nos habla Dios a nosotros, pero si ya la tradición y el magisterio ha hablado cómo se debe interpretar una palabra, un verso, pues uno tiene que tomarlo en cuenta. Por ejemplo, cuando Jesús habla del divorcio, dice, a no ser que vivan en unión ilegítima, pero el divorcio no se permite, a no ser que vivan en unión ilegítima. ¿Qué significa, según la tradición y magisterio, eso de la unión ilegítima? Para no, con una mentalidad muy propia o subjetivista, como por ejemplo alguien dice, yo quiero que la iglesia me divorcie, porque la Biblia dice que se puede. No, no es que tú quieras. Hay que ver primero si realmente tu matrimonio como sacramento en realidad fue nulo, nunca hubo sacramento, aunque haya habido celebración, y entonces no es divorcio, es declaración de nulidad. Esto les pasa muy seguido. Los que trabajamos en el tribunal eclesiástico, sucede mucho que hay personas que piensan que ya hay divorcio en la iglesia. No, no hay divorcio. Se declaran algunos matrimonios nulos porque lo fueron desde el inicio, pero no puede uno entonces con sus criterios personales decir este matrimonio ya deja de ser matrimonio, ¿verdad? No, tiene que ser conforme a la tradición y magisterio de la iglesia. Cuando se llega al tercer paso, que es la oración generalmente tiene 4 partes: adorar a Dios, reconocerlo como Dios, agradecerle, ¿sí? Porque nunca le pagamos lo que hace por nosotros, pedirle perdón de nuestros errores y pedirle ayuda. En este caso sería ayuda para entender más su palabra y para vivir mejor su mensaje.
Y el último paso, la contemplación, ¿sí? Dice el Papa Francisco, me gusta mucho lo que dice el Papa Francisco sobre la contemplación como el último paso. Dice, aquí las palabras y los pensamientos dejan lugar al amor. O sea, ya cuando uno leyó, meditó una perícopa o una parte de la Biblia, esas palabras y pensamientos, dice, dejan lugar al amor como entre enamorados, a los cuales a veces les basta con mirarse en silencio, no hace falta decirse ya palabras como en la oración, ¿sí? En la contemplación uno deja a Dios actuar en nuestro corazón, en nuestro interior, en nuestra conciencia. También dice el Papa Francisco, el texto bíblico en la contemplación permanece, pero como un espejo o como un ícono para contemplar. Y ahí se da el diálogo. Uno, entonces tiene la palabra de Dios como un espejo, ¿sí? O como un ícono, una imagen que se queda contemplando en Cristo, una imagen de la Virgen y a ver qué te dice, ¿verdad? Hay personas, por ejemplo, que contemplan mucho la imagen de la Virgen del Perpetuo Socorro. A finales de este mes va a ser su fiesta, ¿verdad? Y le encuentran mucho mensaje. Que la Virgen me mira desde todos lados, que el niño, porque se le está cayendo su guarachito, dice esto, que porque a un lado tiene un ángel que le está mostrando los clavos. Eso se hace con las imágenes. Eso que se hace con las imágenes, hay que hacerlo con la lectura bíblica que hayamos elegido. ¿Sí? En la contemplación nos abrimos a Dios y nos quedamos con lo sustancial, con lo esencial. Dejamos atrás a un lado la paja o lo secundario y nos quedamos con lo esencial. En la contemplación, en ese silencio contemplativo, sacamos conclusiones prácticas para crecer como discípulos, como cristianos, para mejorar nuestra vida. Por eso fíjense qué importante es la lección divina. Sin lección divina no mejora uno mucho la vida. No es suficiente escuchar buenas homilías, ¿sí? Es necesario también, porque como es para toda la iglesia la lección divina, es necesario que la vayamos practicando y enseñar a otros a practicarlas. Sí, ya lo comenté, don Pillo, nomás que llegó tardecito. Que la lección divina es para todos, para todos. El Papa, en la Verbum Domini, número 87, dice que es para todos, hasta para los que se están preparando para el bautismo, ¿sí? Muy bien, entonces dejo de compartir pantalla. No sé si hay alguna pregunta, como la que ya hizo don Pillo. Uno, porque a veces se distrae, otros porque entraron tarde también aquí digitalmente, pero ya está, ya hay varios aquí en la sesión. Entonces, recibo sus preguntas porque ya de ahí nos vamos al ejercicio. Vamos a hacer el ejercicio. Tenemos 20 minutos para hacer una lección divina, ¿sí? En lo que van entonces, haciendo sus comentarios o compartiendo alguna experiencia, los que ya han hecho lección divina, vayan otros buscando la cita bíblica que vamos a usar, la del próximo domingo. Lucas 9 del 18 al 24. Lucas 9 del 18 al 24. Por eso les había dicho que tuvieran Biblia en mano, porque ahí es donde nos vamos a basar para poder hacer una lección divina, ¿sí? Entonces, Lucas 9 del 18 al 24. Hasta aquí entonces sí se entiende por qué es importante conocer en qué consiste la lección divina. Se entiende que la lección divina es una práctica que debemos hacer todos, tanto bautizados como no bautizados. Se entienden los 4 pasos sustanciales: lectura, meditación, oración y contemplación. ¿Sí? Bueno, si no se entendieron muy bien, ahorita en la práctica nos vamos a ir llevando a cabo. Bien.
Entonces, vamos a iniciar la lectura. Dijimos, debe ser estando cómodamente. Por ejemplo, nos ayudan unas respiraciones profundas por la nariz, que la caja diafragmática se llene de aire. Yo les digo que el aire llegue hasta los pies. A ver, respiremos profundo y de esa manera nos disponemos a la lección divina. Respiramos por la nariz, sacamos el aire por la boca. Respiramos por las fosas nasales. Respiramos profundamente y exhalamos suavemente, suavemente sacamos el aire por la boca. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es leer atentamente, cuidadosamente leer la cita bíblica que ya les di. Vamos a ver qué dice Dios. ¿Sí? ¿Qué dice Dios? Ahí en Lucas 9, del 18 al 24. Sigo la lectura del misalito mensual. Dice, un día en que Jesús, acompañado de sus discípulos, había ido a un lugar solitario para orar, les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Él les dijo, ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Respondió Pedro, el Mesías de Dios. Él les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie. Después les dijo, es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Luego, dirigiéndose a la multitud, les dijo, si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga. Pues el que quiera conservar para sí mismo su vida, la perderá. Pero el que la pierda por mi causa, ese la encontrará. Palabra del Señor. Ahora ustedes repasen detenidamente este mismo evangelio, Lucas 9 del 18 al 24. Hagan una lectura sabrosa, de tal manera que la vayan disfrutando. A veces se pueden hacer hasta 3 veces un repaso de la lectura. Ahorita vamos a hacer un segundo repaso. Recuerden, en la lectura nos tenemos que fijar con mucha atención en el significado de lo que se va leyendo. Hay que entender lo que se va leyendo. Hay que fijarse en los verbos que indican acciones. Todo verbo indica acción. Hay que ver personajes, símbolos. Por ejemplo, ¿quiénes son los personajes? Ahí, Jesús. Luego, sus discípulos. Sus discípulos. Porque dice, acompañado de sus discípulos, fue a un lugar solitario. ¿A qué fue? A orar. Y les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Ahí nos fijamos en el verbo dice, los díceres, ¿sí? Y ya los discípulos contestaron. Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías o alguno de los profetas. O sea que Jesucristo no era conocido bien por mucha gente
aunque lo veía, lo oía y presenciaba sus milagros. Luego viene la pregunta de Jesús. Ustedes, ya no la gente, ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Para ti, ¿quién es Jesús? Para mí, ¿quién es Jesús? Porque Pedro le dio una respuesta. Fíjense, ahí está otro personaje, Pedro, ¿verdad? A la cabeza de los apóstoles, como autoridad, dice, pues para mí eres el Mesías de Dios, el Salvador, el ungido, eso significa Mesías. Y Jesús le dijo a Pedro, fíjense, le dice, de momento no lo digas a nadie, si no me van a linchar, me van a matar antes de tiempo. Y ya a partir de ahí Jesús hace el anuncio de su pasión. Pero no solo a Pedro, le dice a todos los discípulos, es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos y sumos sacerdotes y escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. ¿Sí? Ahí Jesús entonces está dando a conocer a sus discípulos qué es lo que realmente es un Mesías sufriente, un Mesías que va a ser rechazado, que incluso va a morir, pero que va a resucitar. Ahí está la clave. No solamente dice me van a matar, sino voy a resucitar. Y al tercer día, en ese momento, ¿verdad? Pues los apóstoles y discípulos ni lo entendieron, ni entendieron a qué se refería de que iba a ser entregado a la muerte y de que iba a resucitar. Pero ya con el paso del tiempo, ¿verdad? Sí lo entendió. Y después, así como él va a sufrir, le dice a la multitud, ya no nada más a los discípulos, le dice a toda la gente, si alguno quiere acompañarme, no se busque a sí mismo, sino tome su cruz diaria y sígame. Porque quien quiera conservar su vida aquí, la va a perder para la eternidad. Y quien la pierda aquí, como ha sucedido con los mártires, ese la va a encontrar en el cielo. ¿Sí? Ahí está entonces Jesús, habla a sus discípulos, habla a Pedro y habla a la multitud. Ya identificamos bien qué dice Jesús, qué pide, qué orienta, qué enseña y a quiénes les enseña. Pienso que es suficiente, ¿no? Una lectura atenta, profunda, ya comprendimos lo que nos dice este párrafo del Evangelio, ¿sí? Bueno, pasamos a la meditación. Ahora sí, aplico a mi persona la palabra de Dios. ¿Qué me dice a mí Jesús? Bueno, pues me está preguntando que quién es Él para mí, qué concepto tengo de Él. Si lo conozco, lo amo. Si lo amo, lo sigo y le sirvo. ¿Sí? Es a mí a quien me dice, tienes que sufrir como yo. Tienes que tomar tu cruz de cada día. No nada más la de algunos días, la de todos los días y de todos los momentos del día. ¿Sí? Por ejemplo, ahorita que estamos en tiempos de violencia, se desató la violencia, es una cruz eso. Pues Jesús dice, toma tu cruz, afróntala, conforme al Evangelio. ¿Sí? Es a mí a quien me dice Jesús, si tú quieres seguirme, pues no rechaces tu cruz, no busques una vida nada más cómoda, placentera, una vida light, sino una vida con cruz, porque no hay Cristo sin cruz. ¿Sí? Y si trato de reservarme la vida aquí, pues la puedo perder al final, como aquellos que realmente se cuidan tanto y solo se pasan haciendo ejercicio y cuidando su alimentación, pero no dan catequesis, no ayudan a una obra social. ¿De qué les sirve? Al final Dios no les va a preguntar, cuántas calorías quemaste en el gimnasio, cuántos partidos de fútbol ganaste, cuántas novelas viste en la televisión, cuánto tiempo dedicaste a las redes sociales, ¿no? Entonces, hay que gastar y desgastar la vida.
en el servicio del reino de Dios, como una velita que se va quemando hasta que se acaba. Así es la vida, pero que se invierta bien, pues. Entonces creo que por ahí va la meditación, ¿sí? Conforme al magisterio y a la tradición de la iglesia. Y si queremos quedarnos con una frase o con un verbo, pues yo me quedaría con la de, tú eres el Mesías de Dios, lo que le dijo Pedro a Jesús, ¿verdad? Que para mí siempre Cristo sea el Salvador, el Mesías. O bien, otra frase, quien conserva su vida, al final la perderá. Y tomarle mucha seriedad a esta frase, ¿sí? Eso vendría siendo la meditación, ¿sí? Una lectura concienzuda, reposada, tranquila, sacando ya ciertas conclusiones, ¿sí? Y después de la meditación nos pasamos a la oración. En la oración les decía, hay que adorar, agradecer, pedir perdón y pedir ayuda. Como ya fuimos haciendo como el tornillo, ¿verdad? Que da vueltas y va penetrando el objeto, la madera. Así nosotros ya hemos penetrado un poquito más en esta lectura y ahora podemos hacer una oración. Te adoro, Señor, Mesías, Dios Todopoderoso, Creador del universo. Te adoro, Jesucristo, Salvador. Te adoro, Espíritu Santo, Consolador y Santificador. Gracias por esta clase sobre la lección divina. Gracias por lo que me has hecho pensar, sentir y has hecho pensar y sentir a mis hermanos en esta clase. Pero también, Señor, perdón porque realmente a tu palabra no le hemos dado el trato digno. Así como a veces tenemos la Biblia botada, empolvada por ahí y no le hacemos caso, así a veces no te hacemos caso, aunque nos llamas, nos hablas diariamente. A veces ni las lecturas bíblicas del día de la misa le hacemos caso. Por esa indiferencia, por esa lejanía, por esa falta de amor, perdón, Señor. Ahora, Señor, ayúdanos a entender más qué nos dices, qué nos pides, por qué consultas sobre qué dice la gente sobre ti. Pero sobre todo, ayúdame a entender por qué me preguntas a mí quién eres para mí. Pues creo que es importante porque si no te conozco, no te sigo. Nadie ama lo que no conoce. Nadie sirve a un desconocido y sin ningún premio que vaya a recibir. Yo sé que tú nos ofreces el mejor premio porque no te dejas ganar en generosidad. Ayúdanos, Señor, pues a tomar nuestra cruz de cada día, la cruz de los sinsabores, la cruz de los problemas que tenemos, problemas de enfermedad, problemas, algunos con adicciones, con vicios, el problema de la violencia, el problema de la indiferencia, de la falta de fe. Ayúdanos, Señor, a encontrarle sabor a tu palabra, a tu mensaje de amor. Ahora vamos a pasar al último paso, que es la contemplación. Elegimos una frase o un verbo y nos quedamos en silencio, contemplando. Ante esta lectura ya meditada nos quedamos como ante un espejo cuando nos miramos detenidamente. Y en esta contemplación vamos a sacar conclusiones prácticas, porque ya dijo Jesús, dichoso el que escucha y cumple la palabra de Dios. El que escucha y cumple la palabra de Dios se parece al que construye su casa sobre roca, y aunque vengan los vientos, los torrentes, los ríos y choquen contra ella, no la tumbarán. Yo me quedo contemplando en la frase, el que quiera acompañarme, tome su cruz y siga. Algún otro puede contemplar las palabras de Pedro, tú eres el Mesías. Mirar como enamorado de Cristo, mirarlo como Mesías, o contemplar la cruz,
o también quedarme contemplando el cielo a donde quiero llegar después de esta vida y descubrir qué tengo que hacer aquí en la tierra cada día, en la sociedad, en la iglesia, con mi cuerpo, con mi mente, qué debo de hacer con los sacramentos, cómo debo practicar el evangelio, la caridad para poder llegar a la vida eterna. Ahí les doy entonces 3 opciones de contemplación. Contemplar a Cristo como Mesías, contemplar la exigencia de llevar la cruz y contemplar la vida eterna a la que queremos llegar después de haber cumplido nuestra misión, nuestra tarea aquí en la tierra. Hasta aquí les puedo mandar las diapositivas para que vayan practicando. Sería ideal que antes de una reunión de catequistas, antes de su reunión de ministros, hagan una breve lección divina, ¿sí? O cuando tengan un retiro, ¿verdad? Hagan varias lecciones divinas, ¿sí? Una por cada tema. Hasta aquí le dejamos entonces. Gracias, Señor, por estos pensamientos, deseos y acciones que nos has inspirado en esta clase y en este ejercicio de la lección divina. Danos la ayuda de tu gracia para ponerlos en práctica. Por Jesucristo nuestro Señor. Ahora Amén. sí, escucho 5 o 6 minutitos sus ecos, sus dudas, sus agregados para enriquecernos, para que nos quedemos con algo sustancioso en esta clase. No tiene La lección divina se puede hacer en todo momento, día o noche, en todo lugar también, aunque es preferible en la mañana y después de haber hecho ejercicio físico porque el cuerpo está relajado. Cuando uno está todo estresado, no entiende uno lo que lee, aunque sea la palabra de Dios. Excelente. Tiene como 2 años que me vengo haciendo. Ideal, ¿verdad? Que, ok, hagas una lección divina y luego de la lección hagas el rosario, o al revés, primero el rosario y luego la lección divina. Magnífico. Les escucho, hermanos, si alguien quiere participar, prenda su micrófono. A ver, ¿quién dice yo? Buenas tardes, padre. Buenas tardes. Oiga, en el caso de que en caso de que el sacerdote el día domingo se puede hacer la lectio divina durante, sí, adelante. A ver, su pregunta es si el sacerdote de las lecturas del domingo o cómo. Es correcto. En caso de que el sacerdote esté enfermo, en caso del sacerdote no llegue a la comunidad. Sí. ¿se Si no hay puede quien hacer haga la lectio? una celebración de la palabra, es magnífico hacer una lección divina. De hecho, por eso se llama celebración de la palabra, porque se lee la palabra, se medita, se ora con la misma palabra. ¿Sí? De hecho, la misa es eso. Se hacen Sí. las lecturas, luego el sacerdote con la homilía o el diácono explica, es la palabra proclamada, la palabra vivida, puesta en práctica, porque la homilía es eso, dar pautas para ponerla en práctica. Y cuando se hace la oración universal es la misma palabra, pero orada. Y ya después que el sacerdote nos dice, vayan en paz, en el nombre del Señor, es ir a vivir esa palabra. ¿Alguien más? ¿Otras preguntas o aportes? ¿Se entendió casi todo o no se entendió casi nada? Sí se entendió, padre, pues yo considero que es lo que nos hace falta, ¿verdad? Meditar en sí la palabra de Dios, no leerla como es lo que hicimos ahorita, ¿verdad? Prácticamente en una lectura, pues descubrimos realmente lo que Dios, ¿verdad? Nos quiere decir y es tomar esa calma, pues, porque a veces no nos damos ese tiempo
para meditarla, solamente pues leemos por leer, ¿verdad? Como algunos que a veces leemos, somos lectores y leemos en misa, ya saliendo, pues ya ni nos acordamos de lo que leímos, ¿verdad? Entonces realmente estos ejercicios son muy fructíferos, ¿verdad? Porque le sacas todo el jugo a la palabra de Dios y lo que realmente nos quiere decir en esos momentos, ¿verdad? Que estamos pasando y a lo mejor a mí me dice una cosa y aunque sea la misma lectura, pues a otra persona, otro hermano, le puede decir otra cosa de acuerdo a la situación que está pasando. Exactamente, así es. Miren que el Espíritu Santo cómo trabaja, ¿eh? Te hace pensar, te cae el 20 cuando lees así de manera tranquila, de manera meditada la palabra de Dios. Sí. Una última participación. Sí, padre, yo quiero participar. Sí, Anastasia. Mi pregunta es, o mi inquietud es, si un día, un domingo, no podemos asistir a la iglesia, a la misa completa, pudiéramos en casa con nuestros hijos o nietos hacer la lectio divina. Es ampliamente recomendada. Como dijo la Verbum Domini en el número 87, que es para toda la iglesia, para todas las personas, para todas las familias, para todos los grupos, ¿sí? Para todas las comunidades. Por eso se recomienda que antes de cualquier reunión se haga un momento de oración, pero no nada más una oración espontánea. Si se cuenta, por ejemplo, con unos 15, 20 minutos, se haga una lección divina, una breve lección divina con estos 4 pasos. Se puede hacer en 20 minutos. Así es. Bueno, gracias, padre. Gracias a ustedes, pues mucho gusto. Entonces, les mando en el grupo de WhatsApp el documento Verbum Domini y en las diapositivas para que ojalá las pongan en práctica cada vez que tengan alguna reunión, siempre y cuando se den el tiempo. O ustedes, ¿verdad? Cuando se den alguna mañana de descanso, de retiro, de vacaciones, en las mañanas o en la noche, según en la hora que les sea posible, lean de manera orante y meditada la palabra de Dios, que es lo que nos ha enseñado durante al menos 1700 años la iglesia. ¿Sale? Pues mucho gusto. Gracias a todos. Dios les bendiga. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendigamos al Señor.